1951 fue un año difícil para el gobierno peronista. La sequía, que trajo aparejadas unas pobres cosechas y la escasez de productos, la enfermedad de Evita y el primer golpe cívico-militar, encabezado por el general Benjamín Menéndez, afectaron el ánimo del pueblo. Aún así, la popularidad de Perón estaba intacta. El pueblo gozaba de la transformación social del primer plan quinquenal. Y a 6 años del 17 de octubre, 2 de cada 3 argentinos seguían confiando en su gobierno y en el sueño de una nueva Argentina. Y así, apenas unos días después de su reelección, el presidente Juan Domingo Perón se dirigió a través de la radio a los ciudadanos argentinos con un pedido inédito hasta entonces. En las tareas de elaboración del segundo plan quinquenal y respondiendo a mi deseo de conocer lo que el pueblo argentino necesita, hago un llamado a todos los argentinos de bien para que remitan a la Presidencia de la República sus petitorios e inquietudes a fin de que el segundo plan quinquenal sea el plan de todos y para todos. Toda la correspondencia debe ser dirigida a la calle 25 de Mayo 11, Capital Federal. Cerca de 70.000 cartas llegaron a la presidencia desde todo el país. Durante 1951 y 1952 fueron leídas y clasificadas por más de 5 ministerios. Se abrieron miles de expedientes y las mejores propuestas se incluyeron en el segundo plan quinquenal. Acá, en el Archivo General de la Nación, aún se guardan 20.000 de esas cartas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Salud, bien. Las cartas guardadas en el archivo resistieron el embate de 4 dictaduras militares y el transcurso de 28 presidencias. Gracias, toma asiento que ahora te doy. ¿Cómo no? El golpe que en 1955 destituyó a Perón se propuso borrar de toda conciencia cualquier rastro, no solo de la década pasada, sino también del proyecto colectivo de una nueva Argentina. Sin embargo, los sueños y las aspiraciones de quienes escribieron las cartas perduraron. Amado conductor, me dirijo a usted con la reverencia que me inspira. Oh, mi amado general, usted es depositario de una gran misión a la que por nada del mundo puede renunciar. En sus manos están las llaves que abrirán un nuevo horizonte para la humanidad. Me permito molestar su muy ocupada atención para apelar a su corazón generoso. Soy una ciudadana argentina que tiene a Perón como ejemplo y a Evita como guía. Hay un barrio, Villa Barilari, que carece de uno de los elementos vitales y esenciales para la vida de las personas y para la salud de los niños: el agua. En mi carácter de obrero misionero de la doctrina peronista y con el deseo de colaborar a la total realización de la obra revolucionaria que realiza el peronismo en nuestra nación, es que elevo a usted este proyecto con el fin de ser sometido a su estudio y que puede ser una gran obra social si ello se realiza en nuestro país. Su llamado al pueblo argentino es como la varita mágica que todo lo transforma. Bendita palabra la suya y mal hijo de esta tierra generosa el que no aproveche para colaborar con el genial constructor de nuestro pueblo, presentando su granito de arena en el segundo plan quinquenal.
A medida que el mundo se encamina, decidido por los caminos extraordinarios de la ciencia y el progreso, nos enseña el valor fundamental de las obras que cumplen la función de grabar en la retina del viajero la acogida feliz del país que visita. El faro del justicialismo obligará tal vez un día a recordar con admiración la era civilizadora peronista, así como las ruinas de Roma rememoran la época de oro de la civilización de los Césares. El faro del justicialismo quedará, pues, para la posteridad como el estandarte de un pueblo que supo escoger su guía y su destino. Le contestan que en realidad no es de la repartición el pedido, pero que lo van a mandar a autoridades aeronáuticas para que consideren la sombra que podía proyectar sobre el aeroparque, ¿no? En este caso, mira, acá está la maqueta, son ingenieros. ¿Qué altura tendría? No sé, 140 metros. 140 metros. No se cuadrangular. En 1951 miraba todo Buenos Aires. ¿No? Muy pretencioso, muy interesante. Una parte de las cartas contienen estos proyectos que no tienen sentido, tienen un sentido ornamental más que de desarrollo, ¿no? La mayor parte de las cartas tienen algún tipo de sentido del desarrollo de una ruta, de una región, un dique. Hay una parte de las cartas, son bastantes, que tienen este sentido de proyección del peronismo hacia lo simbólico. Claro. Sí, la sensación es el peronismo hizo una gran revolución, el peronismo es un modelo de país que debe ser mostrado al mundo y el modo de mostrarlo es con monumentos espectaculares. Esta tiene el formulario original. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Otro más sobre el arroyo Maldonado. No, mirá, este está bueno. Su ensanche, profundización y revestimiento para hacerlo un gran refugio de la flota de guerra. En caso de necesidad estratégica y de grandísimo rendimiento en facilitar tráfico a la ciudad y abaratar los transportes de toda clase de materiales, combustibles, comestibles. Mira, lo que está aquí dando vuelta es la idea de la guerra, ¿no? O sea, se viene una nueva guerra, una nueva guerra mundial. Sí, y vamos a ver si a este le han contestado. Sí, acá le contestan. Le contestan muy escuetamente el 13 de noviembre del 52. No se considera técnica ni económicamente posible la realización de esta iniciativa. Este hombre propone un crucero justicialista. Propone difundir en todo el mundo la obra magistral del gobierno justicialista. Que nuestros obreros e intelectuales conozcan a su vez todos los países y fomentar el intercambio comercial. Las bodegas del barco irán cargadas con todo lo necesario para atender la exposición, material cinematográfico, muestras de productos, etc. Y además llevará mercadería susceptible de venta en puerto. A su regreso traerá mercadería para el país, vale decir que el crucero tendrá una doble faz, cultural y comercial. Lo que en general todas revelan es una especie de vocación, ¿no? De vocación legislativa, ciudadana, de ciudadanos interesados, ¿no? Que un gobierno le dice, che, hagan sugerencias y hacen sugerencias. Hacen sugerencias sobre cómo ahorrar agua, hacen sugerencias sobre por dónde hacer pasar un acueducto, hacen sugerencias sobre dónde esconder los barcos. Es interesante esa vía abierta a una participación que me imagino que los ciudadanos convocados por el presidente de la República, un presidente además particularmente carismático, amado y odiado, ¿no? A intervenir en discutir nada menos que un plan quinquenal, el futuro de un país, ¿no? Y me parece que toda esta experiencia, todos estos expedientes, lo que permiten ver es una forma de diálogo con el Estado y un Estado que recoge, ¿no? lo que la ciudadanía le propone y hace algo con eso. Ante el mensaje de Perón, muchos hombres y mujeres se unieron por un proyecto común. No les fue difícil. Pudieron encontrarse en la red de organizaciones populares fomentadas por la política peronista, representada por sindicatos locales, unidades básicas, sociedades de fomento y cooperativas de escuelas. Para todos ellos, la nueva Argentina propuesta por Perón fue el faro que los convocó.
Le escribimos desde la unidad básica del Partido Peronista de Río Colorado, provincia de Río Negro. Nuestros pedidos son la construcción de una oficina de correos y telecomunicaciones, la pavimentación de la Ruta 22 y la realización del dique Huelches. En el archivo, los restauradores desempolvan diariamente las cartas que en 1951 llenaron las dependencias del gobierno. Entonces, el pueblo recordaba el exitoso primer plan quinquenal, que había concluido con el 90% de las obras planificadas. Era natural que confiaran una vez más en quien había cumplido lo que nunca nadie antes había hecho. Era lógico que depositaran en Perón sus proyectos. Pero en muchos casos, los iniciadores olvidaron sus cartas luego del golpe de 1955 y sus hijos jamás se enteraron de esa enorme porción de los sueños de sus padres. ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Es la firma de tu papá? Sí, es la firma de mi papá, sí. Evidente. ¿Y qué sello, no? El sello. Este sello yo lo había visto cuando era chico, ¿no? Que andaba dando vueltas ahí por los escritorios de mi papá. Piden el edificio de la oficina de correos, la ampliación de la línea telefónica. Claro, porque no había teléfono, no había larga distancia, no estaba. Bueno, y después piden, mira, la construcción del edificio del Banco Nación, la construcción del Hospital Regional y la Universidad de Bahía Blanca. La Universidad del Sur. Yo estudié en la universidad. Y finalmente acá llegamos al proyecto este del dique. Claro. De un embalse para riego y para energía eléctrica. Tu papá era el secretario general del Partido Peronista allá en... Fue el secretario general. Pero lo acompañan el Sindicato de Empleados de Comercio, la Unión Obrera de la Construcción y un sindicato de oficios varios. De oficios varios. Que se ve que no alcanzaban. Claro, porque no estaban organizados todavía todos los sindicatos. Entonces, ahí se reunían de distintas actividades, ¿no? ¿Y algo de esto se construyó durante el gobierno peronista? Sí, se construyó y se terminó. En el agua, unos 27, 30 kilómetros, donde estaba el valle del río Colorado, con la gente que ya estaba trabajando, la gente ahí. Toda esa obra se hizo, pero faltaba terminarla, concluirla, los revestimientos de hormigón del canal y la instalación de las turbinas. Si vos tenés disponibilidad de energía eléctrica, hace al desarrollo, porque en una zona de bajo riego, que es frutícola, esencialmente frutícola, se necesitan frigoríficos, se necesitan energía eléctrica en cantidad. Entonces, por eso era tan importante la instalación de esas turbinas, que si bien eran chicas, pero eran suficientes para esa época. Pero como no se revistieron los canales, la obra no se utilizó. Entonces, este salto Andersen, las compuertas quedaron levantadas y el río pasaba. Como las turbinas tampoco las instalaron. ¿Por qué? Porque el 55 que hay el gobierno, esta obra, se estarían por colocar las turbinas. El 16 de septiembre de 1955, una conspiración cívico-militar y eclesiástica forzó la caída del gobierno de Perón. El objetivo era restaurar el orden jerárquico que el peronismo había subvertido y eliminar los vestigios que recordaran su paso por el mundo. En pocos meses, la ilusión generada por la convocatoria fue sepultada por el golpe.
las obras del plan quinquenal que estaban inconclusas fueron abandonadas. Otras ni siquiera tuvieron tiempo de iniciarse. Los hombres y mujeres que escribieron las cartas pasaron de la incredulidad al asombro. Tampoco se utilizó el dique este. ¿Ah, no? No, recién se empieza a utilizar en el año 84. Revisten los canales. Ah, se reviste el canal. Y ahí se empieza a utilizar como riego. Y en el 2007 se comienza la instalación de las turbinas para generar electricidad. De las nuevas turbinas que de las nuevas turbinas, claro, que lo hizo nunca llegaron. Claro, una empresa española. Y la región cambió totalmente. Es decir, ¿Y tu papá tuvo conocimiento, digamos, después de haber mandado la carta, que vos supieras, digamos, que él en algún momento tuvo conocimiento de la carta, estaba guardada o que... Él nunca me comentó de estas cartas. Después de los años se habrá olvidado de las cartas. O habrá pensado que estas cartas habrían corrido otra suerte, de no haber sido archivadas, no archivadas, sino que seguían su camino, ¿no? Considero, en esta época justicialista que vive nuestra patria, que debemos tratar de preparar a los niños de las escuelas primarias con un sentido más deportivo, es decir, enseñarles natación para su propia defensa y como medio de alcanzar un estado estético y de superación, que luego en la pubertad se aquilata y valoriza recién. ¿Vos recordás el momento en que escribiste esta carta? No, para nada. Me sorprendí cuando me llamaron y me contaron que habían encontrado esa carta. Y lo que está bueno es que, bueno, aparte de los considerandos que vos le ponés a la carta de cuáles son las necesidades de enseñanza de la natación en el primario, ¿no? Está en el tema de la respuesta, porque obviamente ves que acá te lo responden. Y dice, esta dirección considera necesaria la enseñanza de la natación en la escuela secundaria, propósito todavía parcialmente logrado como medida previa a esa extensión total de su aprendizaje, ¿no? Como dato ilustrativo, cabe consignar que el Ministerio de Educación cuenta con solo 4 natatorios en el Gran Buenos Aires. Claro, pero es lo que yo pensaba y que sigo pensando, no solo para la parte física, humana, salud, formación. El saber nadar ya te da otra seguridad más para cuidarte. Vos cruzaste el Canal de la Mancha en el año 51, ¿no? ¿Y cómo llegaste a cruzar el Canal de la Mancha? La primera mujer latinoamericana que cruzaba. En el año 50, un día saliendo de la Facultad de Derecho, que yo era profesora de honores de natación de la facultad, salíamos con un grupo de amigas y amigos de la facultad y alguien cuenta y dice, ¿saben que Abertondo cruzó el Canal de la Mancha? Y entonces yo decía, qué lindo, a mí me gustaría. Y ya llegué a mi casa con esa idea de querer cruzar el Canal de la Mancha. Pero no había fondos en ningún lado y parecía que no íbamos a ir porque no conseguíamos quien nos auspicie económicamente. Y yo llego a Eva por otra cosa y entonces cuando ella me reta, porque estoy en una reunión en su despacho, con 70 mujeres deportistas, que era lo que ella quería que hagamos, el Ateneo Deportivo Femenino Evita. Bueno, entonces cuando ella se entera que yo estoy ahí, me reta. Y me dice, ¿cómo estás acá si vos te tenés que estar entrenando para el Canal de la Mancha? Le digo, señora, parece que no vamos a ir porque no hay plata. Bueno, le dio el ataque, levantó el brazo y le dice, Siciliano, una audiencia para mañana para Enriqueta. Yo iba a cruzar el Canal de la Mancha. Entonces, pensando que yo iba a estar tantas horas nadando, yo dije, ¿cómo me entretengo esas horas? Entonces pensé, películas.
actores, canciones, libros, para ir llenándome yo y pensando en alguna cosa, porque ¿cómo te distraes en tantas horas? Eso es terrible. Bueno. ¿Cuánto tiempo tardaste? Yo tardé 13 horas, 26 minutos. ¿Y tu relación con el peronismo cómo empezó? Y en el 46 ya fui a un sudamericano, a Río de Janeiro, que fue el primer sudamericano que se hizo después de la guerra, de la Segunda Guerra. Nosotros ganamos ese sudamericano en hombres y mujeres. Llega un telegrama de Perón, que recién en el 46 había ascendido a presidente, a las autoridades nuestras de la Federación, a felicitarnos por el triunfo obtenido en caballeros y en damas. Y que cuando lleguemos a Buenos Aires, él los va a recibir. Entonces, nuestros dirigentes, que todos eran conservadores, millonarios, eran todos profesionales, se admiran de ese telegrama de Perón. El presidente de la República se está ocupando de nosotros, del deporte, de la natación. Fue una sorpresa. Bueno, cuando vinimos a Buenos Aires tuvimos una entrevista con Perón en el despacho de Perón. Esa fue la primera vez que lo vi. Tu militancia, o en realidad vos armabas el Ateneo con Evita, tuviste esta exposición pública, digamos, de que fuiste al Canal de la Mancha. En el año 55, ¿tuviste algún problema por eso? Después sí, muchos. ¿Cuando cae Perón? Sí, muchos. A mí me hallaron en mi casa para ver qué teníamos, qué habíamos comprado, cómo, qué sé yo, el televisor o lo que sea. Y a los meses me llaman para hacer un interrogatorio en el Comité Olímpico. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y voy a esa audiencia, y entonces era interrogarme sobre lo que yo había recibido de Perón y de Eva. Entonces yo no había recibido nada. Pero después tuve problemas graves y me tuve que ir a vivir a Venezuela. Me fui con mis 3 hijos y viví 38 años en Venezuela. Enriqueta, qué bueno que sería que hoy en la escuela primaria o en la escuela secundaria hubiera por lo menos 2 o 3 años de Claro, natación. por lo menos que el chico que sale de la escuela primaria sepa nadar. También miraba este impreso, me dijo: como proyecto es hermoso, señorita, pero es una utopía. ¿Sabe usted lo que es una utopía? Pues esto, lo que se sueña pero no se realiza. Hoy, aprendida la lección, pongo a su consideración otra utopía, pues yo sé que usted tiene el poder de realizarlos. Normalmente se cree que para conocer la historia de una nación, alcanza con conocer el pensamiento de sus líderes. Yo creo que hay otra manera de mirar nuestro pasado. Las cartas, que fueron escritas a pedido de Perón, permiten conocer la historia argentina a través de las voces de un pueblo comprometido con un proyecto de nación. Para estos hombres y mujeres, sus ideas podían mejorar la vida de su comunidad, podían dejar de ser promesas para convertirse en realidades. Puedo asegurar que la planificación, sobre la base de nuestra actual información y de los pedidos de la población misma,
nos permitirán efectuar una racional y justa distribución de las obras, de tal modo que no haya en esta tierra zonas de argentinos hijos y zonas de argentinos entenados. Por el contrario, y siempre dentro de nuestro afán justicialista de gobierno que quiere hacer solo lo que el pueblo quiera.